Un caballero o espada imperial debe ser un hombre absolutamente leal a su país, que exprese lealtad a su señor y sea muy obediente. Pero en realidad tal vida era solo en las novelas, ya que el salario del caballero se utilizaba para la diversión y gratificación personal. Y hubo muchas personas que buscaron el poder y el ascenso por medios deshonestos, o que utilizaron bien su título en la sociedad aristocrática. Y con el tiempo una posición tan noble como la de caballero perdió su significado original, pero entre todos estos caballeros había una muchacha llamada Sigrid, y era una de las que podía presumir de su privilegio al mismo nivel que los funcionarios, pues era una verdadera maestra en su oficio y Sigrid fue la primera maestra. Y tuvo tanto éxito como caballero que el propio emperador la nombró su caballero. Y Sigrid juró más lealtad al emperador que nadie. Como resultado, en los días de servicio, no había piedad para nadie que desobedeciera las leyes del emperador o su voluntad. Así que Sigrid hizo lo que el emperador quiso que hiciera, aunque eso significara matar a pobres inocentes. Y así, mientras se acercaba su muerte, una mujer preguntó a Sigrid si realmente no sentía remordimientos por el hecho de que. Pero Sigrid era un verdadero ejemplo entre los caballeros que obedecían las órdenes sin rechistar. Y también era una vergüenza para todos los que no eran caballeros, porque todos la consideraban demasiado correcta y muchos incluso la despreciaban y decían que era el perro del emperador. Pero Sigrid no se dejó intimidar, y fue para ella una gran alegría ser nombrada caballero por el propio emperador. Y la muchacha creyó en ello hasta el final, pero había que darse cuenta de que solo existía un caballero adecuado gracias a la familia real. Por lo que, llegado el caso, el emperador declaró culpable a Sigrid y la condenó a muerte. Y la muchacha temblaba mientras leían su sentencia, sin entender cómo había acabado aquí, pues nunca había engañado al emperador y era inocente. Y recordó que el emperador mirándola a la cara había ordenado a Sigrid morir por él y ser castigada con la muerte. Al final, así es como murió la niña, y su muerte no fue claramente un fallecimiento orgulloso. Pero cuando despertó se encontró bien y con el cuello en su sitio, por lo que supuso que ya estaba en el más allá. Pero al mirar la habitación se dio cuenta de que no era como el más allá, sino más bien como la casa en la que Sigrid había vivido antes. Pero era claramente consciente de que en un sueño normal no podía haber sensaciones tan evidentes de su propia muerte. Así que salió al exterior y al observar la zona en la que se encontraba, Sigrid Ankerna se dio cuenta de que no solo su casa era parecida, sino también el callejón y absolutamente todo se asemejaba al mundo real. Y entonces Sigrid reflexionó que el otro mundo en realidad no era diferente del mundo real y por eso ahora continuaría su vida después de la muerte. Pero fue descubierta por los guardias, que se preguntaron de mala gana qué hacía Sigrid Ankerna fuera durante el toque de queda. Y luego ordenó que la ataran para llevarla a seguridad. Pero al final, mientras observaba al capitán, que no se daba cuenta de lo que Sigrid Ankerna había olvidado durante la noche, se preguntó si bien podría haber muerto. Pero el capitán se sorprendió locamente ante tal pregunta, pues era demasiado repentina. Pero Sigrid Ankerna estaba convencida de que había llegado al inframundo y ahora se encontraba con su capitán. E incluso los guardias que trajeron a Sigrid Ankerna se sorprendieron por tal declaración. Pero mirando al capitán, Sigrid explicó que era una muerta venida del más allá que había sido decapitada no hacía mucho. Pero sorprendido por sus palabras, el capitán se preguntó si Sigrid había tenido un mal sueño. Pero Sigrid Ankerna sabía con certeza que era real, pues incluso recordaba la sensación de haber sido despojada de su cabeza. Y el capitán empezaba a sospechar que Sigrid Ankerna podría haber bebido alcohol o tomado alguna pastilla, pero sabía que no era el tipo de persona que se comportaría así, pues era demasiado correcta y así le explicó a Sigrid que tal cosa no podía haberle ocurrido a ella en particular, pues nunca habría sido sospechosa de traición ni ejecutada. Y no entendía por qué hablaba de algo así, pero más tarde el capitán pensó que tal vez Sigrid había sido engañada por algún mago y decidió llamar a Morris. Pero cuando Sigrid lo oyó, no comprendió tal decisión, pues Maurice llevaba varios años viajando. Y el capitán no se sorprendió menos ante tales palabras, y le explicó que ellos dos eran los principales caballeros que siempre habían trabajado juntos. Y luego, pensando en ello, Sigrid Ankerna se dio cuenta de que si realmente trabajaban juntos, eso significaba que ahora estaban sucediendo los hechos de hacía 5 años. Y que realmente no era el otro mundo. Sigrid Ankerna recordaba cómo cuando fue condenada a muerte, Morris acudió a ella y le rogó entre lágrimas que se salvara, porque no creía que estuviera planeando una traición y le ofreció escapar de esta prisión. También prometió que la ayudaría a sobrevivir y pidió a Sigrid que no actuara como un verdadero caballero, ni siquiera ahora. No podía morir así. Y repitió una y otra vez que creía en la inocencia de Sigrid. Al final Morris fue el único que creyó en la chica, pero a pesar de su fe ella tuvo que morir por traición. Así que ahora el tipo que entraba en la oficina literalmente no podía creer que Sigrid pudiera saltarse el toque de queda y les pidió que la próxima vez se les ocurriera una mentira mejor.
Pero cuando vio a Sigrid Ankern se quedó realmente sorprendido. Pero se acercó al tipo y empezó a escrutarlo y vio que no tenía ninguna cicatriz y que su cara parecía más joven. Y entonces el preocupado Morris miró a Sigrid Ankerna y le preguntó si estaba bien y pensó que antes había creído que los guardias estaban bromeando con él, pero parecía que algo extraño le pasaba a la chica. Pero en ese momento preguntó de repente cuántos años tenía y entonces se enteró de que tenía 25 y Sigrid se dio cuenta de que en ese caso ella tenía ahora 20 años y había retrocedido 5 años. Y entonces ella empezó a quitarse la blusa, lo que hizo que Morris se sintiera muy avergonzado, porque no esperaba algo así. Pero al mirarse el costado, Sigrid Ankerna comprobó que no tenía la cicatriz que había aparecido tras una de las batallas. Y Morris intentaba averiguar si Sigrid se había encontrado con alguien sospechoso, como un mago o una bruja, o tal vez había comido algo extraño. Pero se disculpó tranquilamente por las molestias y dijo que estaba bien porque solo había sido un sueño. Pero Morris se dio cuenta enseguida de que Sigrid estaba demasiado excitada como para tratarse de un simple sueño, y no era una persona que pudiera actuar tan imprudentemente por una pesadilla. Después Morris le ofreció a Sigrid pasar la noche con él, ya que la habían pillado porque no tenía carné de identidad y Morris no quería que los guardias volvieran a trabajar, así que podía quedarse con él. Y pensó que no podía dejarla así porque obviamente no está bien. Y así lo aceptó la reflexiva Sigrid Ankerna. Finalmente, cuando Sigrid llegó a casa de Morris, se encontró con que la casa tenía un aspecto completamente distinto del que había imaginado, pues incluso había criadas. Más tarde Maurice la envió a la habitación de invitados y le pidió con una sonrisa que Sigrid descansara bien esta vez y no tuviera pesadillas. Y la chica dio las gracias y lamentó que Maurice se hubiera despertado y tenido que venir a la estación por su culpa. Al final, sola, Sigrid reflexionó que había entregado su lealtad al hombre que había intentado matarla. Pero al mismo tiempo Maurice era el único que la creía, y ella se daba cuenta de que definitivamente había sido decapitada y no entendía por qué había retrocedido 5 años exactamente. Pero seguía pensando que tal vez había sido un mal sueño y entonces estaba muerta y ahora solo dormía plácidamente. Durante toda su vida, Sigrid Ankerna tuvo muchos deseos que reprimió, pues la vida de un caballero debe estar llena de hacer lo correcto. Y siempre estaba observando a Maurice, que parecía disfrutar de su vida, así como a los nobles, a los que Sigrid siempre había envidiado. Y fue ahora cuando se dio cuenta de lo tonta que había sido, pues se había postulado para una vida caballeresca y esperaba ser aceptada. Pero al final, todo lo que obtuvo a cambio de su sufrimiento fue traición. Así que me doy cuenta de lo tonto que fue confiar en el emperador y explorar tras él. Y al final, incluso le quitaron su núcleo Oukourou. Pero después trató de convocar a su núcleo Oukourou y entonces, solo por un momento, una energía brilló en la punta de sus dedos que inmediatamente se disipó. Lo cual no era sorprendente ya que no tenía núcleo, pero aún podía usarlo, y entonces Sigrid se dio cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Porque si fue un sueño entonces no pudo usar el núcleo Oukourou y entonces sí que retrocedió en el tiempo. Y entonces se dio cuenta de que solo podría enterarse por un mago de verdad, como el gran mago del Palacio Imperial, Arken. Y aunque este mago no será famoso hasta dentro de 3 años, sus poderes ya deberían estar en su mejor momento. Por eso Sigrid Ankerna quería reunirse con el mago con la esperanza de poder cambiar su futuro, pues no quería volver a encontrarse con un final tan desgraciado. Al final por la mañana Sigrid salió de la habitación, cosa que la criada no esperaba, por lo que se sobresaltó mucho con la repentina aparición de la muchacha. Esta se disculpó tranquilamente por haber abandonado la habitación de improviso y le explicó que iba a quedarse en ella por un tiempo. Entonces, cuando la criada informó de que estaba bien, Sigrid se dio la vuelta y se marchó en silencio, y la muchacha deseó a la señora un buen viaje. Y al principio Sigrid se sorprendió de tal trato e incluso quiso reprenderle, como siempre había hecho antes. Pero ahora se daba cuenta de que si había decidido cambiar, no debería haber actuado de esa manera, y parecía que hasta la criada se sorprendía de tal comportamiento. Acabó yendo a la segunda orden un poco más tarde y pidió un tiempo libre para poder descansar. Al salir de la sala del capitán pensó que al parecer, si todo el mundo tenía exactamente el mismo aspecto que hace 5 años, ella era la única que recordaba el futuro. Y entonces se preguntó si la única persona que había perdido podría sobrevivir. Pero al momento siguiente una voz la llamó y entonces se dio cuenta de que era una voz muy familiar que hacía mucho tiempo que no oía y que Sigrid ya no creía volver a oír. Fue Alquerto quien afirmó con una sonrisa que Sigrid no cambiaba sus tradiciones y era la primera en venir a trabajar. Y entonces Sigrid pensó en el hecho de que hace 5 años Alquerto seguía vivo y era un placer volver a ver la cara de un colega muerto. Y entonces ella apenas pudo contener las lágrimas y se acercó a él y le cogió las manos para asegurarse de que estaba vivo. Porque aún no se creía que fuera verdad.
Pero al ver su sorpresa, se apartó con calma y sonrió para tranquilizar a Alquerto y decirle que todo iba bien. Después dijo que se había tomado unas vacaciones, pero al oír esto Alquerto, en lugar de alegrarse, se sorprendió locamente y no parecía esperar oír nada por el estilo. Sigrid era el tipo de persona que trabajaba incluso en los días festivos imperiales, y él realmente no tenía las palabras adecuadas para describir sus emociones. Así que preguntó torpemente si era su amiga, porque no se había tomado un día libre desde que se había lesionado. Sigrid solo miró a Alquerto con una sonrisa y le dijo que estaba loca y orgullosa de él, lo que le hizo sorprenderse mucho y no creerse lo que acababa de oír. Así que empezó a preguntarse si sería su novia, porque ella nunca le habría dicho algo así antes. Pero al ver su cara de susto se echó a reír, y entonces en la cabeza de Alquerto fueron apareciendo cada vez más sospechas de que ella no era su amiga. Pero admitió que le apetecía decir lo que realmente sentía. Porque siempre estaba celosa del chico porque ella no era una chica noble, pensaba que Alquerto lo tenía demasiado fácil. Y ella solo estaba celosa porque era demasiado estrecha de miras y de lo cual se avergonzaba, pues Alquerto era el tipo de hombre al que se le daba bien relacionarse con cualquiera y mantenía contacto libremente con Sigrid. Y le odió en secreto por ello, hasta que se dio cuenta de que nadie le hablaba sin desprecio, excepto el propio Alquerto. Y entonces la chica se dio cuenta por fin de que Alquerto era la persona que siempre entablaba conversación con ella primero y que siempre estaba a su lado. Así que se disculpó por todo lo que había pasado entre ellos y, aunque sabía lo extrañas que sonaban sus palabras, agradeció que Alquerto siempre hubiera sido la persona que iniciaba una conversación con ella, porque estaba muy agradecida. Pero después Sigrid Ankerna se dio cuenta de que ya se había quedado demasiado tiempo, así que se despidió y quiso irse a descansar. Pensó que ya había dicho todo lo que quería decir, no quería arrepentirse después. Pero en ese momento Alquerto la agarró del brazo y le preguntó si Sigrid realmente pensaba marcharse después de todo lo que se había dicho. Y luego comentó confusamente que también estaba celoso de Sigrid Ankerna, pues era frívolo por naturaleza y por lo tanto, no podía ser un ejemplo de caballero tan disciplinado como Sigrid Ankerna. Y por eso siempre estaba celoso porque quería ser como ella. Y entonces, por lo que oyó, la chica enloquecidamente torpe le dio las gracias a Alquerto, mientras ella misma trataba de ocultar su vergüenza. Y se dio la vuelta y empezó a alejarse, entonces reflexionó que siempre quería oír hablar de cómo la envidiaban por ser un modelo a seguir. Pero realmente no esperaba oírlo de Alquerto. Y era la primera vez que recibía un cumplido así, y se dio cuenta de lo bien que le sentó. Morris acabó poniéndose a trabajar a esa hora y se dio cuenta de que Sigrid se había marchado temprano, como de costumbre, sin ni siquiera desayunar. Pero cuando vio a la chica ni siquiera la reconoció al principio por la expresión de su cara, porque parecía otra persona, así que no entendió lo que pasaba. Y después de mirar a su amigo Alquerto, Maurice se preguntó por qué estaba ahora de pie en un lugar como un tonto enamorado. Pero tras volver en sí, Alquerto preguntó temeroso si Maurice había notado un cambio en Sigrid. Y pensando confirmó la especulación de su amigo, pues Sigrid Ankerna parecía un poco extraña e incluso había roto el toque de queda recientemente porque había tenido un sueño extraño. Y cuando lo oyó literalmente no se lo podía creer, porque Sigrid nunca había hecho nada parecido. Pero después Alquerto le contó a su amigo una noticia aún más chocante, a saber, que Sigrid se había tomado unas vacaciones. Y era una noticia imposible de creer. Al final Sigrid se fue a casa tranquilamente y reflexionó sobre el hecho de que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo en sus 45 días de vacaciones, porque nunca se los había tomado. Pero al momento siguiente pensó en lo vieja que era su cama, porque después de haber dormido en casa de Maurice, se dio cuenta de que no solo la cama, sino incluso la mesa eran demasiado viejas. Luego miró en el armario y no quedó contenta con lo que vio, ya que allí solo había un par de cosas, concretamente una camisa y un pantalón. Y entonces Sigrid se dio cuenta de que su habitación y su estilo de vida eran realmente cutres, sobre todo comparados con los de Morris. Después de todo, tenía una mansión realmente lujosa y acogedora, y entonces Sigrid se dio cuenta de que si seguía viviendo allí ahora, no sería diferente de su vida pasada. E imaginó si alguna vez podría ser como Morris, pero se dio cuenta de que, obviamente, debía empezar por la comida, la ropa y una cama. Pero se dio cuenta de que si la casa en sí iba a cambiar, también lo haría lo que iba a haber en su interior. Así que se dispuso a comprar una propiedad. Tuvo mucha suerte porque siempre había ahorrado dinero y así decidió elegir algo adecuado para ella, pero tardó mucho tiempo en darse cuenta del tipo de casa que quería. Pero al momento siguiente pensó que le gustaría tener un jardín y entonces la mujer le explicó que podría ser difícil para Sigrid gestionar una casa con jardín. Pero es obvio que ella disfrutará mirándolo, ya que la casa parecerá mucho más luminosa. Y además podríais celebrar allí fiestas del té.
Y entonces Sigrid se dio cuenta de que había oído hablar de algo así, pues las señoras estaban tomando el té, aunque ella había pensado que las reuniones sociales eran realmente inútiles. Pero le gustaría estar en un lugar así al menos una vez. Pero resultó que la casa que le ofrecieron era demasiado cara y afectaría demasiado a su presupuesto. Y luego, pensándolo bien, la mujer le ofreció a Sigrid Ankerna otra opción porque tenía casas más baratas. Entonces le dio la dirección. Y cuando fue a esa dirección, echó un vistazo a su casa, que no parecía tan mala. Y decidió salir primero a echar un vistazo. Y luego en la casa oyó inmediatamente el olor a sangre, que era claramente perceptible, y recordó que le habían avisado de que había habido un asesinato en la casa. Y la casa seguía desordenada, pero la ubicación era buena y a mitad de precio en comparación con muchos edificios similares. Y luego Sigrid Ankerna afirmó que el jardín estaba muy bien, aunque no lo habían arreglado. Pero dentro era claramente obvio que había habido un asesinato, ya que la casa estaba llena de sangre y de un olor desagradable. Y se dio cuenta de que aparentemente esta casa ni siquiera había intentado ser limpiada y no entendía la razón. Así que siguió mirando a su alrededor y todo iba bien hasta que oyó unos extraños susurros casi por encima de su oído. Y entonces se dio cuenta de que era una energía fría que venía directamente de la casa y eso significaba que había un fantasma lleno de malicia. Entonces quiso coger su espada, pero se dio cuenta de que era inútil, porque una espada normal no serviría contra un fantasma. Y al momento siguiente apareció el propio fantasma y entonces se dio cuenta de que probablemente se trataba de un asesino que había matado a un familiar y luego había muerto él mismo. Entonces Sigrid pensó en deshacerse de los fantasmas con energía caliente y aunque no se le daba bien, ya que aún le faltaba el núcleo de Oukourou, este fantasma sería perfecto para su práctica. Así que reunió toda la energía que pudo y la canalizó hacia el fantasma, que empezó a desaparecer. Pero después de semejante ataque, la visión de Sigrid empezó a abandonarla lentamente y su cabeza empezó a dar demasiadas vueltas, tras lo cual perdió el conocimiento. Finalmente, al cabo de un rato, Sigrid volvió en sí y reflexionó sobre el hecho de que evidentemente había aplicado demasiada energía. Y ni siquiera esperaba que fuera tan tedioso, y entonces decidió que definitivamente necesitaría practicar después de conseguir la casa para evitar que le ocurrieran más situaciones como esta. Y echó un último vistazo a la casa y pensó que podría conseguir un gran descuento para la casa encantada. Al final, un poco más tarde consiguió por fin un contrato a un precio inferior al de mercado. Pero seguía siendo un gasto muy grande, y Sigrid nunca en su vida había gastado tanto dinero en sí misma antes de retroceder en el tiempo, y vivía al mínimo de sus posibilidades y ahorraba en casa, comida, ropa. Porque pensaba que así eran los caballeros, pero vio la muerte que le esperaba si seguía viviendo así. Y no era el tipo de muerte caballeresca que Sigrid había pensado, así que me di cuenta de que la única razón por la que vivía era para cambiar su vida. Pero aún no estoy segura de cómo debería hacerlo exactamente. Pero se dio cuenta de que siempre había reprimido todos sus deseos hasta su regreso, pero cuando vio el vestido en la tienda, pensó en lo hermoso que era. Así que quiso entrar en la tienda, porque viendo toda esa ropa Sigrid Ankerna quería probar a ponerse algo así, y no era una entendida en moda. Pero a ella le parecía que los trajes eran muy arreglados y delicados y que su ropa, a su vez, estaba demasiado raída. Así que intentó tranquilizarse diciéndose que no quería un traje demasiado caro, pero que si decidía cambiar de vida, empezando por la comida, la ropa y la casa, al menos debería intentar elegir algo más adecuado. Al final, algún tiempo después, Sigrid salió con su ropa nueva y reflexionó de mala gana sobre el hecho de que las compras electorales habían sido muy tediosas. Porque en cuanto entró el personal se abalanzó sobre ella como un loco. Y por eso Sigrid se sintió muy avergonzada. Pero al final, una mujer acudió en su ayuda y ordenó a sus trabajadores que se detuvieran, ya que su comportamiento podría haber irritado a la clienta, y luego le ofreció ayuda. Y gracias a ella, Sigrid pensó que había elegido unos trajes bastante buenos. Pero ahora también necesitaba comprar capas y zapatos nuevos. Y el resto podría recogerlo la próxima vez. Por la noche Sigrid se encontraba en casa reflexionando sobre el hecho de que cambiar de vida no había sido tan fácil como pensaba. Su casa le parecía su hogar, pero las boutiques y la nueva casa le resultaban desconocidas, pero tenía que empezar a cambiar porque no quería ser tan patética como antes. Así que para que la nueva casa no le pareciera extraña a Sigrid, decidió empezar a limpiarla a partir del día siguiente y tendría que ocuparse del espíritu antes de que llegaran los limpiadores. Al final, la mujer dio explicaciones a los trabajadores, intentando transmitirles que no podía ayudarles porque la casa había sido comprada y la limpieza era un requisito para las personas que vivían en ella. Pero los trabajadores no entendían cómo iban a limpiar esa casa si estaba embrujada y amenazaba su seguridad.
Y aunque la mujer se dio cuenta de lo difícil que era, les explicó que Sigrid Ankerna, que había comprado la casa, les había informado de que ya no tenían que preocuparse por ello. Pero los trabajadores no parecían creer lo que habían oído, porque nunca nadie había sido capaz de resolver el fantasma, aunque les advirtieron de que si el problema volvía a producirse, no volverían a trabajar, pero les pagarían lo prometido. Pero al final, cuando los trabajadores llegaron a casa de Sigrid, se quedaron realmente sorprendidos, tanto que incluso se les cayeron los objetos que llevaban en la mano, pues habían visto un color brillante y dorado que resplandecía por todas las ventanas del primer piso, por lo que temblaban de miedo esperando a ver qué ocurriría a continuación. Pero cuando Sigrid Ankerna salió y les invitó a entrar, los hombres sintieron inmediatamente que el ambiente de la casa había cambiado y se sintieron mucho más tranquilos. Pero aún así un empleado preguntó qué había pasado con el fantasma, y Sigrid le explicó tranquilamente que había resuelto el problema. Pero si encontraban algo más extraño, podían ponerse en contacto con ella en cualquier momento. Por ello, los hombres estaban a punto de marcharse por la noche una vez terminadas las obras, pues habían sacado de la casa todos los muebles viejos e inservibles y debían volver al día siguiente. Pero ya, echando un vistazo a la casa, se notaba que tenía mucho mejor aspecto que antes. Y por supuesto, aún no estaba completamente limpia, pero todo estaba bien. Y entonces Sigrid pensó que mientras ordenaba el salón se sentía extraña, pues nunca había tenido una casa propia. Pero ahora por fin había llegado y era un lugar que podía considerar realmente su hogar. Y se preguntó si esta casa podría cambiar su anterior forma de pensar y de vivir. Y luego volvió al recuerdo de aquella traición al emperador, pues era imposible que olvidara tanto golpe. Y aún reflexionaba sobre el hecho de que estaba dispuesta a sacrificar su vida por el emperador. Pero no de esta manera y no cuando se la acusa de tramposa y se la marca. Y estaba claro que Sigrid no quería eso y no entendía por qué la acusaban de hacer trampas, porque se lo habían dicho, que mató al príncipe porque se alió con su hermano y quería eliminar al primer heredero. Y aunque Sigrid no comprendía tales rarezas en la gestión del poder, a saber, en caso de muerte del príncipe heredero, ejecutar al segundo príncipe implicado en su muerte. Al fin y al cabo, no era rentable, ya que podía no quedar ningún otro heredero. Pero una cosa estaba clara, Sigrid era una basura en este juego de la que el emperador podía deshacerse fácilmente. Pero después de no poder soportarlo, finalmente lloró y confesó que solo quería llamar la atención, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Finalmente, tras calmar un poco su alma con lágrimas y lavar sus penas, Sigrid Ankerna se dio cuenta de que ahora el emperador no tenía poder sobre ella. Y aunque todavía no estaba preparada para sacar conclusiones precipitadas, Sigrid Ankerna ya no quería ser tan fiel de todos modos. Y así, para no torturarse con pensamientos complicados, Sigrid decidió hacer algo en la casa. Y como resultado, unos días más tarde, su hogar se volvió por fin más atractivo. Y por eso Sigrid pensaba que le gustaría invitar a Maurice y a Alquerto cuando se renovara su casa. Y Sigrid se alegró de que su mudanza no fuera tan difícil. Al fin y al cabo, todo lo necesario cabía en una maleta. Y una vez que hubiera colocado su ropa, su mudanza estaría completa. Pero después Sigrid se dio cuenta de que aunque había comprado cosas nuevas seguía teniendo un armario demasiado pequeño incluso para una persona normal, y así ir a la tienda en su tiempo libre. Y al final Sigrid Ankerna volvió a ir al mismo sitio para comprar algo que combinara con la ropa que había comprado la última vez. Y la consejera le dijo tranquilamente que en ese caso llamaría al gerente para que le ayudara a elegir. Pero todo estaba siendo observado de reojo por una chica descontenta que no podía creerse que estuviera viendo realmente a Sigrid Ankerna delante de ella. La miró con desdén y se preguntó si Sigrid Ankerna, un caballero ejemplar, había aparecido en un lugar así y supuso que había venido a recoger algo de ropa para su poco agraciada imagen. Se trataba de un miembro de la Segunda Orden de Mariset y también colega de Sigrid Ankerna, pero Sigrid no se sorprendió por esta actitud y dijo tranquilamente que había venido a comprar un traje barato, porque aquí los precios eran más bajos que en la ciudad, y había comprado ropa aquí hacía algún tiempo, pero la muchacha, contrariada, se preguntaba si Sigrid había caído tan bajo como para empezar a pensar en bienes materiales. Y a Mariset no le parece justo que Sigrid pueda comprarse la misma ropa que ella eligió para sí misma. Después de todo, Sigrid ya la había condenado anteriormente por gastar dinero de esa manera. Pero Sigrid Ankerna explicó con calma que antes también lo había considerado algo vergonzoso para un caballero, pero ahora había cambiado de opinión. Y por eso se disculpó de antemano si había ofendido a Mariset. Se preguntó si tal comportamiento no era algo indecoroso para un caballero, pero se dio cuenta de que Sigrid parecía estar intentando humillarla, así que se dio la vuelta y dijo que no quería oír nada más de la charla de Sigrid Ankerna. En ese momento el encargado se acercó y ayudó a Sigrid a elegir la ropa en un ambiente tranquilo.
Cuando miró la ropa que tenía en casa, se dio cuenta de que le sentaba muy bien. Y aunque no era algo que llevaría un caballero, no era vergonzoso ni malo para ella llevar algo así. Aunque solía pensar lo contrario. Porque antes Sigrid Ankerna estaba convencida de que gastar dinero en ropa era vulgar. Y no entendía por qué trataba de ese modo el dinero que tanto le había costado ganar. Y recordó que una vez había oído a los aristócratas discutir sobre cómo gastaban su dinero los caballeros, pues parecía que lo gastaban como si no entendieran de dónde venía el dinero. Y difícilmente podría decirse que los demás caballeros iban vestidos de forma extraña o demasiado ostentosa. Simplemente se gastaban todo el dinero que ganaban. Y ahora Sigrid Ankerna comprendía por qué lo hacían, pues era realmente agradable llevar buena ropa, y resultaba que la buena ropa sentaba bien incluso a los caballeros. Como resultado, poco después, una disgustada Marisette informó a su amiga de su inesperado encuentro con Sigrid, y se mostró muy descontenta por ello, ya que la propia Sigrid las había condenado anteriormente por su vulgar vestimenta. Pero al reflexionar, su compañera afirmó que Sigrid nunca había calificado sus ropas de vulgares, pero Marisette empezó a discutir, recordando que Sigrid siempre había dicho que esa ropa no era digna de caballeros. Y luego, pensándolo bien, la chica se dio cuenta de que era realmente extraño. Porque Sigrid no era el tipo de persona que vivía con un doble rasero. Y entonces Marisette explicó que Sigrid le había informado de que tal despilfarro no era algo que los caballeros debieran hacer, pero al mismo tiempo no era algo malo. Y no entendía qué significaba semejante tontería. Pero la muchacha solo observó que en efecto Sigrid se comportaba de un modo un tanto extraño, pues incluso se había tomado unas largas vacaciones y se había comprado ropa nueva. Y luego, pensándolo mejor, pensé que a Sigrid podría gustarle alguien. Porque la gente como ella ya no puede comportarse como antes cuando llegan hombres como ellos. Pero Marisette sintió mucha pena por el tipo del que pudiera haberse enamorado Sigrid Ankerna, pues pensaba que ningún hombre merecía una chica así. Y su amiga solo reflexionó que comprendía el odio de Marisette hacia Sigrid, pero que la muchacha había cambiado de forma demasiado evidente. Por lo que decidió prestar toda su atención a Sigrid. Finalmente, mientras estaba en el jardín, Sigrid entrenó su núcleo Ukourou, pero se dio cuenta de que aún no tenía suficiente fuerza. Pero incluso con el poder que tenía ya era capaz de concentrar la energía con bastante rapidez. Y formar el núcleo de Ukourou fue difícil la primera vez. Luego pensó en su caballo Eco y quiso llevarlo dentro, pero se dio cuenta de que no había mucho espacio hasta allí, así que era mejor dejarlo en la propiedad de la orden. Luego entró y miró su armario, que ahora estaba lleno de ropa, y se dio cuenta de que era bastante agradable comprar cosas. Pero Sigrid hacía tiempo que no visitaba la orden, así que quería ir y llevarse a Eco a casa después de todo, no sabía si allí podría llevar ropa parecida. Pero me di cuenta de que era casual, así que no debería ser un problema. Y así se vistió y fue a su caballo y se alegró mucho de verlos. Pero al momento siguiente se oyó la voz disgustada de Maurice, que no entendía por qué alguien tocaba un caballo que ya tenía dueño. Pero cuando miró más de cerca descubrió que era Sigrid, y literalmente no podía creer que fuera ella, porque su ropa era diferente. Después le informó torpemente de que el atuendo le sentaba muy bien, pero su aspecto era realmente desconocido, lo que le hizo confundir a Sigrid con otra persona. Y entonces la avergonzada Sigrid Ankerna pensó que ahora se sentía avergonzada porque se veía extraña, porque pensaba que la gente dejaría de respetarla si gastaba su dinero en tales lujos. Pero Morris observó con calma que la extraña actitud de los hombres hacia Sigrid era justificable. Porque las primeras impresiones eran muy importantes. Nadie puede conocer a una persona a primera vista. Y lo primero que vieron fue su ropa y su comportamiento. Tras lo cual puso el ejemplo de las insignias de caballería y explicó que se trataba de un principio similar en el resto de los pueblos. Pero seguía sin comprender lo que le ocurría a Sigrid, pues ella no solía comportarse así y por lo tanto, era demasiado inocente. Y entonces Sigrid se dio cuenta de que Morris siempre le había dado buenos consejos y creyó que los suyos no le harían daño, porque aún recordaba a Maurice acudiendo a ella y rogándole que saliera de la cárcel y queriendo ayudarla. Y lo único que pedía era que Sigrid Ankerna pensara en sí misma por una vez en su vida, y así la muchacha se dio cuenta de que podía confiar en las palabras de Maurice, pues él siempre había estado de su parte. Y prometió que recordaría todos sus consejos y los utilizaría en el futuro. Pero enloquecidamente avergonzado por tal reacción, Morris declaró torpemente que no había hecho nada fuera de lo normal. Pero se alegró si podía ayudar a Sigrid Ankerna. En consecuencia, un poco más tarde, cuando Sigrid Ankerna salió de los establos, invitó a Maurice a tomar el té con ella en el jardín, y le explicó al sorprendido tipo que se había mudado y que la limpieza ya estaba hecha. Así que me pregunté si debía enviarle una invitación formal.
Y entonces el torpe Morris, habiendo aceptado venir a la fiesta del té, se preguntó cuánto había cambiado Sigrid Ankerna, pues se había comprado ropa nueva, socializaba con mucha más facilidad que antes y también se había comprado una casa. Y desde luego no era la chica que él conocía, pero solo había pedido en voz baja que su amiga viniera a tomar el té el fin de semana. Pero al final, en cuanto se alejó al galope, se acercó corriendo un sorprendido Alquerto, que no se daba cuenta de por qué Morris había permitido que una desconocida se llevara el caballo que pertenecía a Sigrid. Pero cuando me enteré de que era Sigrid, literalmente no podía creerlo porque parecía completamente diferente. Pero Morris pensó en todos esos cambios desde aquel sueño y trató de averiguar cómo Sigrid había cambiado tanto. Finalmente, un poco más tarde, Morris llegó a Alquerto, sugirió que fueran juntos a visitar a Sigrid, y le explicó que se había comprado una casa en el segundo barrio con jardín. Y por eso les invitó a tomar el té, y como no creía en algo así, Alquerto pensó que su amigo le había engañado. Porque el comportamiento de Sigrid Ankern le asustaba mucho. Y entonces la única explicación que le vino a la mente al joven fue que Sigrid podría estar enferma terminal. Porque de repente se tomó unas largas vacaciones y también se gastó sus ahorros y de repente empezó a abrir sus sentimientos a otras personas, lo que significa que literalmente empezó a hacer todo tipo de cosas que nunca había hecho antes. Y entonces los chicos se empeñaron en averiguar la verdad, pues al parecer su amigo siempre había vivido como un caballero y había decidido morir de la misma manera. Finalmente, una vez en casa y tras ocuparse del caballo, Sigrid Ankerna comenzó de nuevo su entrenamiento y comprobó que su núcleo Ukouru era cada vez más grande que en la última sesión de entrenamiento. Pero al momento siguiente sintió un dolor muy fuerte en el pecho que le impidió seguir concentrándose. Pero cuando se miró los pechos, se dio cuenta de que allí había un núcleo Ukouru, de lo que se alegró mucho. Y por lo general, el núcleo Ukouru tenía forma maciza y sobresalía del cuerpo o del cuello, o en el dorso de la mano, la frente e incluso debajo de la lengua, y a este núcleo Ukouru en particular se le llamaba la joya de la espada porque brillaba mucho. Y al principio este núcleo Ukouru es un pequeño punto, pero la forma se vuelve gradualmente más distinta y el color más oscuro. Y en algún momento de una vida pasada Sigrid consiguió el núcleo Ukouru a los 23 y por eso la llamaban genio y por eso si alguien sabe que fue capaz de hacerlo a los 20. Obviamente llamaría mucho la atención y luego obviamente le pedirían que se alistara en el ejército, cosa que ella realmente no quería hacer. Sigrid recordaba que cada vez que estudiaba para los exámenes le gustaba trabajar con energía, y aunque quisiera cambiar de vida, no querría renunciar a su título de caballero. Pero si sigue así, llegará el día en que reciba una oferta de la familia imperial, y no podrá evitar acercarse al emperador. Y en ese momento volvió a sentir ese mismo horrible dolor en su ejecución, pero se dio cuenta de que todo iría bien mientras no la pillaran. Unos días más tarde, Alquerto y Morris, estupefactos, se asomaron a la casa de Sigrid y no daban crédito a lo que veían, llegando incluso a pensar que se habían equivocado de dirección. Pero como llevaban demasiado tiempo dando vueltas por la casa, Sigrid Ankerna los descubrió y se preguntó por qué no entraban. Y luego mirándola, Alquerto se dio cuenta de que, desde los pantalones hasta los zapatos, toda su ropa no era la misma que había llevado Sigrid antes, e incluso había empezado a llevar joyas en el pelo. Y entonces Morris y Alquerto se miraron e inmediatamente sospecharon algo, pero no lo demostraron. Sigrid los hizo pasar al jardín y les pidió que se sentaran mientras preparaba té, y los muchachos se dieron cuenta de que no había sirvientes en el lugar, aunque la casa era muy grande. Y no se dio cuenta de que iba a hacer todas las tareas domésticas ella misma. Así que cuando vino Sigrid intentaron convencerla de que su casa era demasiado grande, así que solo necesitaba ayuda. E incluso cuando Alquerto y Morris se ofrecieron a contratar a sus criadas a su costa, la chica se negó. Así que Alquerto pensó en una solución y sugirió que Morris le prestara a Sigrid una de sus criadas. Al fin y al cabo, si a Sigrid no le importaba, la chica podría venir unas horas al día. Pero Sigrid solo admitiría que había pensado en contratar a una criada, pero no sabía cómo encontrarla, porque, por lo que ella sabía, incluso los aristócratas encontraban criadas a través de conocidos. Por lo que no era nada fácil para alguien como ella encontrar el jornalero necesario. Así que los muchachos sugirieron que eligieran a las criadas de la casa de Maurice a partir de una recomendación, y le advirtieron que si solo se dedicaban a la ayuda doméstica, no costaría tanto. Y cuando Sigrid aceptó, los chicos se sintieron muy aliviados, pero Alquerto no pudo soportarlo y decidió abordar el tema del repentino cambio de Sigrid Ankerna. Después de todo, antes no era así. Y entonces Sigrid confesó que en realidad pensaba que no quería morir así, por lo que tomó la decisión de cambiar de vida y declaró que debió asustar mucho a sus amigos con un cambio tan repentino, pero que no se sentía muy cómoda con el cambio, porque aún se sentía como si estuviera dormida.
Y se preguntaba si habría un Alquerto muerto en su futuro, y Morris que se había convertido en un vagabundo. Y se trataba de dos personas a las que ya no esperaba ver, pero sin embargo se había hecho realidad y ahora estaban sentadas tomando el té con ella. Pero en ese momento Morris, al verla pensativa, tocó suavemente el brazo de Sigrid y la tranquilizó, haciéndole saber que no estaba sola y que, de hecho, estaría bien. Y entonces la chica, locamente feliz de reunirse con sus queridos amigos, les dio las gracias y por fin encontró algo de consuelo. Pero al final los chicos preguntaron por qué Sigrid había elegido esta casa en particular. Y ella explicó que realmente quería invitar a la gente a su jardín, y agradeció a sus amigos que vinieran porque sabían que no estaba muy unida a mucha gente. Y así no tuvo a nadie más a quien llamar que a ellos. Y finalmente después de un rato se despidieron. Sigrid Ankerna reflexionó que por fin había conseguido cumplir uno de sus deseos. Y recordando todo lo que había pasado le pareció que el ambiente entre ellas había sido bueno y Sigrid se había compenetrado con sus amigas incluso mejor que antes. Pero al final los muchachos que dejaron a Sigrid en el vagón declararon que era evidente que padecía una enfermedad terminal y que ya habían calculado exactamente cómo podían ayudarla. Tras lo cual decidieron discutirlo con los demás caballeros para no actuar solos. Pero al final, cuando los otros caballeros se enteraron, literalmente no podían creer que ella hubiera comprado la casa e incluso organizó una fiesta del té a la que invitó a Maurice y a Alquerto. Y entonces Morris afirmó que el problema no era solo que la chica hubiera comprado una casa, sino que ocultaba algo, y tal vez padecía una enfermedad grave. Y también durante la fiesta del té, les informó de que no quería morir viviendo el tipo de vida que había llevado anteriormente. Y entonces la incómoda Marisette, reflexionando sobre su encuentro en la tienda, se dio cuenta de que este cambio en el comportamiento de Sigrid Ankerna no era gratuito. Tras lo cual Alquerto y Morris pidieron a sus colegas que ocultaran la información, porque Sigrid no quería hacerla pública. Así que tuvieron que fingir que no se habían enterado de nada. Y Marisette se limitó a reflexionar torpemente sobre el hecho de que, aunque Sigrid ocultara tal hecho, tarde o temprano tendría que dimitir de su cargo a causa de su enfermedad. Y su amiga que observaba a Marisette, solo pensaba que no hace tanto tiempo esta chica odiaba a Sigrid, pero parece que ahora todo ha cambiado. Después tomaron el té y comentaron todo lo que le había pasado a Sigrid últimamente, y que la chica incluso había organizado una merienda y había hecho una tarta para los chicos. Pero recordando todo lo que había pasado, Morris afirmó que difícilmente podía llamarse fiesta del té pues, por desgracia, Sigrid no sabía nada de la vida cultural. Y así le pidió a Marisette que le enviara a Érase una vez Sigrid una invitación a la Real Tea Party para que se enterara. Pero le preocupaba que Sigrid se negara porque le parecieran demasiado vulgares, pero su amiga le aseguró que eso no ocurriría. Y entonces Marisette empezó a considerar lo que debían escribir en la invitación. Al final resolvieron juntos los problemas del té y unos días después Sigrid recibió una carta, pero la niña, sorprendida, no entendía quién podía haberla enviado. Pero cuando vi el pie de foto, me sorprendí mucho. Era de Alsequida. Alsequida era la marquesa y era una muchacha elegante y segura de sí misma, y la única persona entre los caballeros que mostraba favor a Sigrid. Pero sin embargo era difícil decir que mantuvieran una relación estrecha y más bien se limitaban a saludarse de vez en cuando. Pero no entendía por qué Alsequida le había enviado tan repentinamente una invitación, pero pensó que difícilmente podría negarse, pues sería una grosería. No sabía qué estaba pensando Alsequida, pero era evidente que vivían en mundos diferentes y Sigrid no sabía de qué hablar si iba a la fiesta del té, porque a pesar de que quería compartir momentos agradables con la gente, no tenía ni idea de cómo comportarse. Pero aún así se dio cuenta de que al menos debía intentarlo, hacía mucho tiempo que no hablaba con chicas. Pero se dio cuenta de que si iba a hacer una merienda con Alsequida y Marisette probablemente debería llevar algún tipo de vestido, pero ni siquiera tenía ropa así, y no podía presentarse con su ropa de trabajo. Y se dio cuenta de que ya era hora de comprar el traje que necesitaba, así que se dirigió decidida a la tienda que ya conocía. Y dijo desde la puerta que había venido a por el vestido, y cuando lo oyeron, todos se quedaron muy sorprendidos, porque no se habían esperado algo así de Sigrid. Pero en ese momento, la encargada habló con sus empleadas y ordenó a las chicas que eligieran el mejor atuendo para su invitada. Pero cuando Sigrid les explicó que necesitaba un vestido para el martes, le trajeron unos modelos ya hechos para que se los confeccionaran a su medida. Entonces la encargada dijo que le haría un descuento a Sigrid por ese vestido, ya que era clienta habitual y además, ese vestido lo había encargado antes una chica, pero no había venido a recogerlo. Y después de dar las gracias al encargado, Sigrid se dio cuenta de que el vestido le quedaba grande y no podía ponérselo sola. Así que quiso pedir ayuda a la criada de Morris. Y recordó que la idea de contratar a una criada no era mala, y se alegró de haber confiado en la palabra de sus amigas. Al fin y al cabo,
las criadas podían ayudarla de muchas maneras, por lo que Alsequida pensó que era una buena idea contratar a una ayudante de forma permanente. Y así fue directamente a ver a Maurice después de hacer la compra, pero al ver a Sigrid, este se sorprendió mucho de esta brusquedad. Y entregándole un regalo, Sigrid Ankerna le pidió hablar un poco. Finalmente, tomando una taza de té, Sigrid agradeció a Morris las criadas que le había recomendado, porque le facilitaban el cuidado de la casa, pero admitió que le gustaría contratar a una criada de forma permanente. Y entonces Maurice explicó que podía recomendar a 2 personas. Al fin y al cabo, él tenía 4 criadas, 4 criados y un mayordomo, aunque su casa era un poco más grande. Y dándole las gracias, Sigrid pensó que seguía siendo demasiado extraño para ella, porque ahora tenía tiempo libre, no tenía que limpiar y no sabía dónde emplearlo. Y Morris le explicó tranquilamente que en ese caso Sigrid Ankerna podía cuidar de su salud, o hacer lo que quisiera. Y explicó que cuando alguien contrata a un criado, libera unas 4 horas de su vida. Y entonces Sigrid se dio cuenta de que era un buen consejo que le vendría muy bien, al fin y al cabo ahora tenía más tiempo para entrenar. Pero le preocupaba que el núcleo de Oukourou empezara a crecer demasiado deprisa. Pero al final, entre otras cosas, Maurice también le pidió a Sigrid que cuidara su salud y ajustara su dieta, porque su alimentación era siempre demasiado severa y no entendía cómo Sigrid podía comer una patata hervida 3 veces al día. Entonces le prometió a Sigrid que cuidaría de ella si le ocurría algo, y que si empeoraba, acudiera a él enseguida, porque la llevaría a su médico de cabecera para que éste la ayudara. Y locamente avergonzada por semejante ofrecimiento, Sigrid dio las gracias a su amiga. Y entonces empezó a preguntarse si debía contarle a Maurice lo del núcleo de Oukourou y lo que realmente le estaba ocurriendo. Pero se dio cuenta de que por mucho que confiara en su amigo, ahora no podía contárselo a nadie, así que le dio las gracias en voz baja, se despidió y se fue a casa. Pero cuando miró a Sigrid, Morris se dio cuenta de que era evidente que ella planeaba contarle algo, pero seguía sin confiar en él. Pasó algún tiempo más y Sigrid llegó por fin a la fiesta del té, e incluso el mayordomo que debía acompañarla se quedó locamente sorprendido, pues no esperaba ver a Sigrid con semejante vestido. Y la muchacha miró tranquilamente al jardín que tenía delante y se dio cuenta de que era la misma casa en la que vivía Alsequida. Y había un invernadero muy bonito. Pero al final, mientras caminaba, Sigrid pensó que se sentía algo nerviosa, pero se dio cuenta de que siempre había querido probar suerte en algo así que, llena de determinación, siguió adelante. Y por fin se fijó en las 2 chicas que la esperaban, así que se inclinó y las saludó como caballeros por costumbre, pero enseguida se dio cuenta de su error e hizo una reverencia. Pero Marisette afirmó con calma que Sigrid no debería haberse comportado así dada su relación. Y entonces Alsequida explicó que creía que sería mejor que empezaran a hablarse libremente, cosa que a Marisette le disgustó mucho. Pero Alsequida la tranquilizó y explicó a la muchacha que no se habían reunido aquí para pelearse. Y luego reconoció a regañadientes que su amiga tenía razón. Sin embargo, Sigrid observó que no parecía alguien que fuera a morir pronto. Pero de repente Alsequida hizo un cumplido sobre el vestido de Sigrid y a continuación, ella le dio las gracias y le confesó que lo había comprado más barato porque alguien ya se había desprendido de él. Así que fue un verdadero placer comprarlo. Y Marisette solo pensó en que no era costumbre hablar de esas cosas, así que no tuvo orgullo. Pero en ese momento, inesperadamente para Marisette, Sigrid elogió sus trajes y dijo que siempre les quedaba muy bien la ropa. Y con estos vestidos también estaban realmente espléndidas. Y la torpe muchacha no sabía literalmente cómo comportarse después de algo así, pues Sigrid había dicho unas palabras que Marisette realmente no esperaba oír. Al final, un poco más tarde, las criadas sirvieron los aperitivos para el té y al mirarlos Sigrid Ankerna se dio cuenta de que todos los aperitivos eran como una obra de arte, y el té tenía un olor de lujo. Y era una verdadera fiesta del té, así que no era nada comparado con la fiesta del té que ella tenía. Así que debió parecerles raro a sus amigas. Y finalmente después de esto, las muchachas empezaron a preguntar a Sigrid Ankerna por su casa, pues estaba en un barrio bastante bueno, por lo que era una maravilla que pudiera permitírsela, ya que el sueldo del caballero no era muy grande. Pero Sigrid Ankerna confesó tranquilamente que en aquella casa había habido un asesinato y que por eso la habían descontado mucho. Y al enterarse de ello y del fantasma del que se había librado Sigrid, las chicas se quedaron muy sorprendidas. Alsequida se preguntó si Sigrid ni siquiera iba a descansar si se había tomado unas vacaciones tan largas. A Sigrid le sorprendió mucho esta pregunta, pues no había pensado en ello en absoluto y su cabeza solo estaba ocupada con pensamientos sobre su hogar. Pero en ese momento Marisette no pudo soportarlo, afirmó que cuando la gente se toma unas largas vacaciones suele hacer un largo viaje.
Y Alsequida se dio cuenta de que Sigrid era el tipo de persona que rara vez descansaba, pero al final Mary se preguntó qué hacía Sigrid en su tiempo libre. Y al comprobar que la chica no había hecho nada, se ofreció a llevarla con ellos a la ópera, pues si no sabía nada de recreo, estaba dispuesta a enseñarle. Y entonces la muchacha agradeció torpemente a Mary tal ofrecimiento, e inmediatamente pensó en el hecho de que antes Sigrid se había comportado muy groseramente, pero ahora era muy ingenua, lo cual era inesperado. Al momento siguiente, escandalizando a Merisete y Alsequida, Sigrid se levantó de su asiento y se inclinó para disculparse por las palabras ofensivas, pues había reflexionado largamente y pensaba que había sido demasiado grosera. Pero en ese momento Alsequida preguntó con calma cuál era la causa del cambio de opinión de Sigrid, y la incómoda Mary intentó detenerla, pues debían fingir que no sabían nada de la enfermedad. Pero Sigrid replicó con calma que antes pensaba de verdad que así debía ser un caballero, y que se esforzaba por estar a la altura de esa imagen. Pero un día tuvo la oportunidad de replanteárselo todo y le pareció que ya había vivido antes, aunque no quería esta vida. Y así, incluso después de mucho tiempo de reflexión, Sigrid seguía sin encontrar la respuesta a por qué todo lo que no fuera caballerosidad era algo malo en su mente. Y por eso lo único de lo que podía darse cuenta era de que todas esas cosas que antes había despreciado nunca habían sido malas en realidad. Y por eso quería disculparse por sus palabras. Pero Alsequida afirmó con una sonrisa que en efecto, era una opinión interesante. Y ella misma pensó en el hecho de que Sigrid no se limitaba a gastar su dinero y vivir su vida, sino que reflexionaba y repensaba la vida antes de morir. Y tal vez si no hubiera cambiado de opinión habría muerto sin querer, así que a los ojos de Alsequida, Sigrid se había superado claramente. Pero al final Alsequida dijo que a ella también le gustaría ayudar a Sigrid a descansar, pues aunque no era partidaria de esas vacaciones, quería ayudar a la muchacha. Entonces empezaron a preguntar a Sigrid qué le gustaba hacer en su tiempo libre, pero su respuesta sobre el entrenamiento no satisfizo a las chicas. Entonces Sigrid se puso a pensar de nuevo y se dio cuenta de que al principio le había costado elegir ropa nueva, pero ahora parecía disfrutar con ello. Y también cocinar y limpiar la casa de Sigrid parecía también algo interesante. Pero tal cosa no era claramente comprendida por Marisete. Y entonces las chicas preguntaron cómo era la vida de Sigrid en el tercer distrito, y entonces Sigrid confesó que en realidad no era tan peligroso como decían los rumores, pero que era bastante ruidoso. Y recordó que una vez se había incendiado en el tercer distrito, pues ella era su propia dueña en el campo de batalla, aunque sus enemigos fueran el pueblo llano. Pero al momento siguiente tales recuerdos hicieron que Sigrid se sintiera muy mal, y en ese momento Alsequida y Mary notaron de inmediato el cambio en su rostro. Y pensó que la suposición de Maurice y Alquerto debía de ser cierta, pues la muchacha se había puesto muy pálida y era evidente lo enferma que se sentía. Y Sigrid Ankernase pidió desesperadamente a sí misma que se calmara, pues aún no había muerto nadie. Pero en ese momento, al mirarla, Marisete observó que Sigrid evidentemente no se encontraba bien y sugirió que se fuera a casa, mientras Alsequida decía que mañana enviaría un carruaje a buscarla. Mientras tanto, debía descansar. Al final, al día siguiente, como había prometido, llegó Marisete y dijo que Sigrid Ankerna debía subir al carruaje lo antes posible, pues tenían mucho que hacer hoy. Al final, su primera parada fue una tienda de ropa donde ayudaron a elegir los conjuntos adecuados para que Sigrid luciera despampanante. Después fueron a un café, donde las chicas intentaron averiguar qué le gustaba a Sigrid y qué era lo que más le gustaba. Pero resultó que ella no sabía lo que más le gustaba. El consejo de Alsequida fue que cuanto más probara Sigrid diferentes postres y tés, antes se daría cuenta de lo que le gustaba. Pero al momento siguiente Sigrid se fijó en un catálogo y entonces Marisete le explicó que era un catálogo de cosas que habían elegido para Sigrid, porque lo más importante a la hora de elegir las cosas era que le quedaran bien a la dueña. Y le explicó que Sigrid podría equivocarse de cosa más de una vez hasta que se diera cuenta de su estilo. Y en eso consistía la caza de cosas. Pero le explicó que como Marisete estaba con ella, Sigrid no tenía de qué preocuparse, ya que podría arreglársela sin fallar. Así que se dirigió al comandante y le dijo que estaba lista para asumir sus funciones tras su permiso. Pero cuando ella le aseguró que todo iba bien, el comandante se tranquilizó, dándose cuenta de que probablemente los rumores no eran ciertos. Sin embargo, muchos siguen preguntándose qué le ocurrió a Sigrid y la razón por la que cambió tan drásticamente cuando era una caballero tan diligente. Después de eso el comandante dijo que Sigrid podía descansar y empezar a trabajar mañana. Y entonces salió y pensó en su nuevo uniforme, porque era mucho más ligero que el que llevaba antes. Y era más cómodo para moverse. Pero al mirar alrededor del campo de entrenamiento, que estaba vacío, Sigrid se preguntó si tenía alguna sensación extraña. Pero en ese momento entró Morris,
sorprendido de que Sigrid vistiera su habitual uniforme de caballero en lugar de la armadura, y se preguntó qué hacía aquí. Pero tras explicar que había venido a hablar con el comandante, Sigrid se preguntó por qué había tan poca gente hoy. Y entonces, sorprendido por tal pregunta, Morris le informó de que ahora se encontraban en la parte norte de la ciudad, ya que había informaciones de que el demonio había aparecido cerca de la capital. Explicó que probablemente no era un demonio y que podría haberse confundido con un gran jabalí, y explicó que les habían encomendado esta tarea porque no querían llamar a la primera guardia. Pero en ese momento una excitada Sigrid Poe se preguntó dónde estaría ahora Alquerto. Y cuando se enteró de que él también había ido a luchar contra aquel demonio, huyó, pues recordaba que así había muerto su amigo. Finalmente ensilló su caballo y corrió con todas sus fuerzas sin prestar atención a los excitados y asustados transeúntes. Y lo único que podía pensar era que el día de la muerte de Alquerto, sus superiores habían recibido el informe de que se había encontrado un demonio cerca de la capital y decidieron que, como no era posible que el demonio hubiera entrado en la capital, enviarían una segunda guardia para protegerla. No creían que fuera realmente un demonio. Pero los rumores eran ciertos, por lo que la mitad de los caballeros enviados murieron a causa de un mando inadecuado. Y no sacrificaron a todos los soldados solo porque Alquerto también fue al frente y luchó hasta el final, gracias a lo cual consiguió ganar tiempo. Y finalmente durante este tiempo los superiores pudieron reconocer la situación real en el campo de batalla, por lo que se enviaron refuerzos para destruir al enemigo. Y aunque eran caballeros imperiales, la segunda guardia era más débil que las otras. Y había una diferencia de aptitudes entre la primera guardia y la segunda guardia, porque cualquiera podía convertirse en miembro de su unidad. Así que lo único que Sigrid pidió fue que su amiga la esperara esta vez y que estuviera a salvo. Mientras se desarrollaba la pelea, llegó Sigrid e inmediatamente preguntó qué le había ocurrido a Alquerto. Pero al ver a sus compañeros heridos que no podían darle respuestas a esa pregunta, ya empezaba a adivinar lo que podía haberle pasado. Y así se dirigió directamente al campo de batalla. Pero en ese momento uno de los caballeros la detuvo y le explicó que era demasiado tarde para salvar a los demás, ya que necesitaban pedir ayuda, pues necesitaban fuerzas para transportar a los heridos. Y así la llevó a ayudar a los demás, pero al mirar alrededor del bosque donde ahora estaba el demonio, Sigrid se dio cuenta de que podría hacerlo. Y por eso cuando el caballero se distrajo, ella se internó inmediatamente en el bosque a toda velocidad para que no pudieran atraparla. Y al mirarla el caballero no se dio cuenta literalmente de que Sigrid no había escuchado realmente sus órdenes y desobedeció como siempre había hecho, pues era disciplinaria. Como resultado, en este momento Alquerto seguía vivo y luchando contra su enemigo con sus últimas fuerzas. Pero esta batalla estaba claramente consumiendo mucha energía y él ya estaba herido. Y se dio cuenta de que claramente no debería haber intentado actuar con tanta calma, porque ahora mismo podría morir y no tener ninguna oportunidad contra semejante monstruo. Y Alquerto se dio cuenta de que si iba a morir, al menos debía retrasar a ese monstruo un poco más para que todos los demás pudieran sobrevivir. Pero en ese momento un monstruo con patas atacó al tipo por la espalda y el ataque fue tan grave que inmediatamente cayó desangrándose suplicando que la bestia simplemente lo matara. Pero Sigrid salió en su defensa, diciendo a su amigo que se levantara lo antes posible antes de ocuparse del monstruo. Pero comenzó otro episodio de ese monstruo. Al final, aunque pudo repeler el ataque, tuvo que levantarse del todo y aceptar el combate. Y por eso exigió que ahora Alquerto se escondiera mientras ella luchaba. Pero una excitada Alberta advirtió a Sigrid que su espada simplemente no podría derrotar a este monstruo. Pero se dio cuenta de ello y solo sabía una cosa, que ahora solo necesitaba usar su núcleo para hacer su espada más ágil y mortífera. Pero aún no tenía suficiente y no podría aguantar mucho más, así que solo había una salida. Tenía que acabar con el monstruo en un minuto. Después de todo, eso es lo que duraría su núcleo. Así que hizo acopio de todas sus fuerzas y asestó un golpe devastador. Y observando desde la barrera, Alquerto no se dio cuenta de cuando Sigrid había conseguido pelar el núcleo. Pero al momento siguiente otro ataque de colmillos mortales se dirigió directamente a su cuello. Pero al final consiguió apartarse del ataque y así no asestó otro golpe más potente que el anterior. Y Sigrid tuvo mucha suerte de que el núcleo protegiera todo su cuerpo, pues si no hubiera podido destruir al monstruo en un minuto, difícilmente habría sobrevivido. Después, tras ocuparse del demonio, se dirigió a Alquerto, que intentó averiguar cómo podía utilizar el núcleo, pero ella le ordenó que guardara silencio. Y al mirar la herida me di cuenta de que era tan profunda que se veían todos los huesos de Alquerto. Así que el hecho de que aún pudiera respirar y hablar fue realmente un milagro. Y no podía creer que hubiera estado solo en esta batalla, porque en su vida anterior había muerto así. Y se acercó y activó el núcleo y empezó a curar poco a poco la herida de Alquerto. Y notó que el dolor empezaba a desaparecer.
Pero al momento siguiente el núcleo se resquebrajó por la sobrecarga, porque era evidente que no estaba diseñado para esa cantidad de energía. Y así la sangre brotó de la boca de la muchacha, pero ésta ordenó al agitado Alberto que no se moviera, pues podrían separarlo antes de tiempo. Y entonces sangró y pensó que era la primera vez que gastaba toda su energía al máximo. Y fue un dolor realmente insoportable. Pero al final, mirando a su amigo, le dio las gracias por haber aguantado y por haber sobrevivido. Al final llegaron mucho más tarde con refuerzos de la primera guardia y el tipo comentó con suficiencia que no se podía creer que alguien de la segunda guardia hubiera sido capaz de matar a aquel monstruo. Pero después miró a los heridos Alquerto y Sigrid y preguntó en qué estado se encontraban. Pero la chica miró al tipo y lo reconoció de inmediato. Porque era Veromous Moonraker. E inmediatamente sintió una energía familiar y se dio cuenta de que al parecer, la chica había utilizado el núcleo para curar a su camarada. Y le aconsejó que no se moviera hasta que llegaran los paramédicos. Entonces le retiró la ropa y vio la bala de cañón. Pero en ese momento, indignado por tales acciones inadmisibles hacia Sigrid, Alquerto se levantó para empujar a aquel tipo. Pero al final, como aún no estaba curado, volvió a caer al suelo. Y el contrariado capitán de la primera guardia declaró que le había advertido que no se moviera. Luego advirtió a Sigrid de que no se preocupara, porque no estaba haciendo nada malo, solo miraba el estado de su núcleo. Tras lo cual, al tocarla, se preguntó si Sigrid sabía siquiera que estaba claramente loca, pues se había empleado tanta energía que su núcleo se había resquebrajado. Pero ella estaba preparada para algo así y entonces el tipo descontento se dio cuenta de que Sigrid le contestaba y se comportaba muy irrespetuosamente con Tom, que era el comandante de la Guardia Imperial y tenía un rango un poco superior al de ella. Y mirando a Sigrid, Ankerna preguntó cómo era que el caballero de la segunda guardia usaba el núcleo. Pero ella no contestó nada, porque sabía que ese tipo había tenido una relación desagradable con ella en el pasado. Y odiaba sinceramente su comentario sarcástico acerca de que Sigrid era un perro imperial. Después de todo, siempre se había sentido menospreciada por ese tipo. Pero era precisamente por ser tan querido por el emperador por lo que Sigrid le odiaba más. Y aunque aún no se conocían, él quiso matarla antes, así que ella no puede tratarlo bien aunque ahora esté siendo amable. Pero al darse cuenta de que Sigrid no quería responderle, el comandante le explicó que solo se había resquebrajado el núcleo creado por la propia niña, pero que era poco probable que se recuperara por sí solo. Pero ella declaró infelizmente que si el tipo la tocaba alguna vez se lo diría por favor a su jefe, pero él no iba a escucharla y dijo que la ayudaría. Luego utilizó la magia y explicó que tardaría algún tiempo en curar la grieta. Pero cuando retiró la mano de la piedra oscurecida, explicó que la había llenado de energía. Y no todo el mundo podía hacer algo así, y entonces Sigrid se dio cuenta de inmediato de que definitivamente no le dolía tanto como antes, pero las sensaciones eran muy desconocidas. Pero en ese momento el tipo le ofreció unirse a la Guardia Imperial. Y le sorprendió mucho la negativa de Sigrid Ankerna, pues ella era miembro de la Segunda Guardia, y la Guardia Imperial tenía una paga 10 veces mayor y la riqueza de sus caballeros era mucho mayor. Y había mucha comida y energía. Pero ella se limitó a explicar con calma que lo sabía todo, pero que no había decidido quién sería su amo, así que necesitaba más tiempo para decidirse. Al no poder soportarlo, el tipo se echó a reír, sin darse cuenta de dónde había sacado Sigrid tan anticuado pensamiento caballeresco. Y afirmó que esta chica obviamente moriría con este tipo de pensamiento, porque aunque dijo que aún no se había decidido por su amo, mantuvo su núcleo en secreto para salvar a sus colegas. Y parecía una especie de caballerosidad de los cuentos de hadas. Pero finalmente llegó el resto de la primera guardia y mirando a Veromut, Sigrid Ankerna le pidió que fingiera que había sido él quien había derrotado al monstruo, pues no quería que nadie supiera de su energía. Y entonces Veromut sonrió preguntándose si aparentemente él sería la persona indicada para conocer ese secreto. Pero a pesar de todo accedió a cumplir la petición de la chica, que incluso se ofreció a pagarle. Pero Veromut le explicó con calma que guardaría ese secreto y que sería su pago por haberle arreglado el núcleo, lo cual era un intercambio bastante bueno. Pero al final, cuando los caballeros de la primera guardia subieron, estaban realmente encantados de que su capitán Veromut hubiera conseguido hacer frente a este monstruo sin ayuda de nadie. Pero Veromut pidió mantenerlo en secreto porque el capitán quería dejar el mérito a toda la guardia. Y les explicó que era mejor que no presumieran demasiado de sus habilidades, pues de lo contrario llamarían demasiado la atención. Y pidió a sus caballeros que fueran a ayudar a los heridos, ya que un gran número de caballeros habían sufrido a causa de este demonio. Y entonces Sigrid se dio cuenta de que la primera guardia era conocida por matar demonios, solo porque Veromut les había ayudado con ello más de una vez.
Al final los caballeros emocionados esperaban a Sigrid bajo la puerta cuando fue a ver al comandante y resultó que le habían dado una suspensión de 3 días por ayudar a su colega pero desobedeciendo órdenes. Y así todos los caballeros estaban realmente muy aturdidos por algo así. Pero en ese momento Alsequida se acercó a ella y le informó tranquilamente de que podía considerar que sus vacaciones se habían prolongado unos días más. Y todos se alegraron de que no estuviera herida. Pero Sigrid estaba preocupada por Alquerto, pero Morris la tranquilizó y le informó de que el tipo había sido enviado a casa, pero le advirtió de que si Sigrid quería comprobar cómo estaba, él la ayudaría. Bueno, cuando ella empezó a convencerle de que podría haberlo conseguido por sí sola, Morris le informó tranquilamente de que al menos tenía que hacer algo, ya que había estado sentado aquí todo el tiempo que estuvieron lidiando juntos con este monstruo. Pero al final, cuando se sentaron en el carruaje, un disgustado Morris comentó que Sigrid se había vuelto realmente loca si pensaba que ir ella misma a la batalla era una buena idea. Y preguntó si la muchacha se daba cuenta del susto que se había llevado al enterarse, pues la guardia había llegado a pedir apoyo porque se trataba de un verdadero demonio, y cuando llegó al lugar nada más enterarse, descubrió que la mitad de los caballeros estaban muertos o heridos. Y se le informó de que Sigrid fue allí, sola a rescatar a Alquerto y al hacerlo desobedeció una orden que le resultaba increíble. Y entonces Sigrid pensó disculpándose que en realidad no le preocupaba cuando iba a la batalla, porque siempre podía usar su núcleo. Pero aún no podía contárselo a nadie. Pero en ese momento, viendo el estado depresivo de Sigrid, Morris le pidió que dejara de disculparse, pues en realidad estaba sorprendido ya que ella era una persona que nunca desobedecía una orden. Pero sabía que solo lo había hecho para salvar a su amiga y eso le alegraba mucho. Y aunque no se le daban muy bien los cumplidos, Maurice estaba muy contento de que Sigrid hubiera podido salvar a sus camaradas y ambos estuvieran vivos. Y luego, al principio sorprendida, Sigrid se alegró de tales palabras, pues Morris la había convencido de que su forma de actuar no era mala, porque había salvado a su amiga. Y por lo que dijo Maurice, fue una buena elección. Y la chica estaba muy contenta. Pero le explicó a Maurice que había tenido suerte de contar con la ayuda de Veromous y que por mucho que le disgustara, era difícil negar que tenía mucho talento. Y ella misma reflexionó que cuando era el novio del perro del emperador, un popular caballero negro, y recordó cómo se había encontrado una vez con él cuando fue detenida por una acusación falsa. Y lo único que le dijo el tipo fue que obviamente no esperaba que le pasara algo así. Y parece que Sigrid incluso le contestó algo, pero su memoria estaba muy borrosa por el shock de la acusación. Así que Maurice le ofreció su mano para salir del carruaje, y ella agradeció mucho el gesto, pues cuando cogió la mano del muchacho se sintió aliviada y su dolor pareció remitir. Finalmente llegaron al lugar correcto y entonces, mirando a su alrededor, Sigrid se dio cuenta de que habían llegado al segundo distrito, que también estaba habitado en su mayoría por gente corriente, por lo que se sorprendió de que así viviera su colega. Pero al final, cuando llegaron a la dirección necesaria, parece que Alquerto se sorprendió mucho al verlos, aunque se alegró de verlos. Pero cuando le dejaron entrar, me dijo que en realidad se había curado rápido, pero que tendría que llevar una escayola durante un tiempo. Y entonces Sigrid pensó que ojalá tuviera poder suficiente para curar a su amigo, pero era imposible, así que tuvo suerte. Pero el muchacho solo se preguntaba por qué la primera guardia había tomado para sí la victoria sobre el demonio asesinado. Pero era Sigrid la que preocupaba a Alquerto en primer lugar. Morris intentó averiguar si Alquerto había dicho a alguno de sus parientes dónde se había hecho daño, pero él les informó tranquilamente de que no era necesario, ya que no quería molestar a sus familiares. Luego explicó que en cualquier caso, su casa no estaba en la capital, por lo que tendría que trabajar mucho si quería visitar a su familia. Entonces pensó torpemente que no parecía estar diciendo la verdad a sus amigos y les explicó que no tenía padre y que, por lo tanto, él era el cabeza de familia. Y que también tenía 4 hermanos pequeños, por lo que todos sus ingresos se destinaron a las necesidades de su familia. Y una sorprendida Sigrid admitió que nunca se había dado cuenta, porque Alquerto siempre fue el tipo de persona que tenía un ambiente relajado y le gustaba divertirse con sus colegas todos los días. Y por eso ella pensaba que era despreocupado. Así que Sigrid le preguntó tranquilamente si había algo que pudiera hacer para ayudarle. Pero el tipo le aseguró a Sigrid que se pondría muy bien y que empezaría a trabajar en cuanto se sintiera mejor. Pero Sigrid se preguntaba realmente por qué se tardaba tanto más en curar a Alquerto que el mismo procedimiento con ella. Así que informó tranquilamente a sus amigas de que no le quedaba mucho tiempo y por eso quería ayudarlas en todo lo que pudiera. Y parece que ambas se quedaron realmente sorprendidas por ello. Y así agarrar a la chica, Morris se preguntó por qué siempre ni siquiera pensó por un segundo en vivir un poco más. Y Alquerto confirmó las palabras de su amigo y dijo que aunque no querían hacer daño a la chica,
pero que solo necesitaba encontrar un buen sanador, aunque costara mucho dinero estaban dispuestos a ayudarla. Pero sorprendida por semejante petición, Sigrid no entendió a qué se referían sus amigos. Y entonces Morris declaró que era una enferma terminal y que ellos lo sabían. Así que la sorprendida muchacha tardó un buen rato en explicar que parecía evidente que sus amigos se habían equivocado, porque ella ni una sola vez había fingido estar enferma. Y entonces confesaron torpemente que pensaban que sus cambios se debían a una enfermedad. Y entonces Sigrid se preguntó si Alquerto y Morris probablemente ya se lo habían dicho a los otros caballeros, en cuyo caso no era de extrañar porque Marisette se había vuelto de repente tan amable con ella. Y ahora, si piensan que la ha engañado, es probable que empiecen a odiarla. Y ella acaba de empezar a sentir que han podido arreglar su relación. Pero en ese momento se le acercaron sus amigos, que prometieron a la chica que sin duda arreglarían las cosas y se responsabilizarían de semejante malentendido. Acabaron hablando largo rato sobre lo que debían hacer y simplemente charlando, pero ya era de noche, así que Sigrid y Maurice se marchaban. Pero en ese momento fue detenida por Alquerto y le pidió un poco de tiempo para hablar a solas con Sigrid. Y cuando estuvieron a solas, Alquerto le preguntó por qué la primera guardia se había apropiado de la destrucción de los demonios, pero me explicó tranquilamente que era su petición porque quería mantenerlo en secreto. Después explicó a una amiga frenéticamente excitada y preocupada por la seguridad de Sigrid que simplemente no quería que nadie supiera nada de su núcleo, y le pidió a Alberta que también guardara su secreto. Pero al final el torpe admitió que no tenía ni la menor idea de lo que le pasaba a la chica, pero que si no era la enfermedad se alegraba. Y así se limitó a darle las gracias a Sigrid por haberle salvado. Y ella le contestó tranquilamente que también estaba agradecida de que su amigo hubiera sobrevivido.